Lo que acaba de ocurrir en las últimas 48 horas no solo son noticias aisladas, son piezas de dominó de una cadena de eventos que podría cambiar para siempre el mapa geopolítico del Caribe. La dictadura cubana exilia al hombre que juró que nunca saldría libre, pero no salió porque tuvieron un ataque de humanidad. Salió porque una sucesión de eventos llevaron al régimen de los Castros a tomar esta decisión, ya que mientras esto ocurría a 1.500 kilómetros de distancia, Nicolás Maduro tomaba una decisión que puede ser interpretada por sus aliados en La Habana como una traición imperdonable. Pero esto no es todo. Hoy vamos a conectar estos dos eventos con otros que, a mi entender, no son coincidencias. Son movimientos calculados en un tablero geopolítico, donde las dictaduras están jugando su última partida de supervivencia. Soy Darwin Santana y esto es El Mundo de Darwin. Durante los próximos minutos vamos a conectar puntos, vamos a revelar por qué la dictadura cubana está haciendo concesiones que jamás había hecho. Y vamos a exponer la traición que podría ser el último clavo en el ataúd de la alianza Cuba-Venezuela. Empecemos por el evento que ha conmocionado a toda la comunidad cubana en el exilio y que revela hasta qué punto la dictadura cubana está dispuesta a ceder ante la presión estadounidense. El líder opositor cubano, que durante décadas ha sido el símbolo de la resistencia pacífica contra el régimen, acaba de ser exiliado a Estados Unidos tras una solicitud formal del gobierno estadounidense. No una negociación, no un intercambio, una solicitud que la dictadura cubana aceptó sin condiciones aparentes. El líder del UNPACU, José Daniel Ferrer, en un avión de American Airlines camino a la libertad, sosteniendo en sus manos un Cristo tallado en madera. Ya estaría bajando del avión en compañía de su familia, de sus hijos, y el protocolo es ahora presentarse de manera oficial ante las autoridades de inmigración con esta visa que le ha otorgado precisamente la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Ha sido indudablemente un acuerdo histórico. Sus familiares, su hermano aquí en los Estados Unidos también han recibido el apoyo de senadores y congresistas, y José Daniel Ferrer va a ser recibido durante los próximos minutos como un líder histórico aquí en la ciudad de Miami por oponerse durante décadas al régimen cubano. Actualmente él se encontraba en prisión, y en semanas anteriores, cuando nadie se lo imaginaba porque había dicho en reiteradas ocasiones que nunca iba a aceptar el destierro, logró filtrar una carta desde el interior de la cárcel anunciando que efectivamente estaba aceptando el destierro debido a las serias amenazas, las torturas y además por la vida de sus hijos. Pero nadie se imaginaba que finalmente las negociaciones llegaran a que hoy lunes, durante esta mañana, el líder de la UNPACU pues tomara un avión rumbo a la ciudad de Miami desde Santiago de Cuba. Pero para entender la magnitud de esta concesión, tenemos que recordar quién es José Daniel Ferrer y por qué su liberación representa una capitulación histórica de la dictadura cubana. Es uno de los 75 presos políticos de la infame Primavera Negra de 2003. Durante más de una década de su vida, Ferrer ha estado en prisión. Ha sido torturado, golpeado, mantenido en celdas de castigo, sometido a condiciones inhumanas que violan todos los estándares internacionales de derechos humanos. Pero la dictadura cubana siempre dijo que Ferrer nunca saldría libre mientras mantuviera sus posiciones políticas. ¿Por qué la dictadura, que durante décadas se negó a liberar a Ferrer, de repente acepta no solo liberarlo, sino exiliarlo a Estados Unidos? Para entender por qué la dictadura cubana liberó a José Daniel Ferrer, tenemos que analizar algo que los medios tradicionales están ignorando deliberadamente. La liberación de Ferrer no es un acto aislado, es parte de una estrategia más amplia de concesiones para evitar una confrontación directa con Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump. Y en una noticia de última hora, el presidente Trump firmó un memorando que fortalece la presión contra el régimen cubano. Con la acción, deja sin efecto la relajación de las medidas hacia Cuba impuestas por el gobierno de Biden. Entre ellas, hará cumplir la prohibición de turismo estadounidense y renueva el respaldo al embargo económico. En un mensaje en X, el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que este gobierno hará que el régimen cubano rinda cuentas y que apoyarán al pueblo en su búsqueda de libertad y justicia también. Trump ha implementado la política de máxima presión. Ha dejado claro que no tolerará el statu quo en el Caribe, y la dictadura cubana lo sabe.
sabe que Trump no es Obama. Sabe que no habrá acercamientos diplomáticos sin concesiones reales. Demuestra que miedo hay y que preocupación hay. Veré, estoy segura, otra petición al Papa Francisco, esta vez por parte de Díaz-Canel, para que por favor los proteja, porque saben que las sanciones al régimen, y eso lo quiero reiterar porque se tiende a confundir de que cuando uno le pide pues al presidente electo Donald Trump, a Marco Rubio, las autoridades, incluso a la comunidad internacional, que asfixien a lo que es el régimen en Cuba, pues lo confunden con el pueblo. No, es al régimen, porque si tú le cierras la cuenta de banco a todos estos hijos de estos magnates en el exterior, si tú les cortas el poder viajar a países en el exterior y hacer negocios, la historia va a ser diferente en muy poco tiempo, porque no se van a poder continuar enriqueciendo, y esa es la realidad. Sabe que la política de máxima presión puede estrangular económicamente al régimen hasta el punto del colapso. Por eso están haciendo concesiones que jamás habían hecho. Por eso liberaron a Ferrer tras una simple solicitud formal estadounidense. Por eso están enviando señales de que están dispuestos a negociar. La dictadura cubana está dispuesta a traicionar a sus aliados históricos, a abandonar sus principios ideológicos, a hacer concesiones que habrían sido impensables hace una década. Todo para garantizar su supervivencia bajo la presión de Trump. Y mientras todo esto está pasando, su principal aliado en la región hace un movimiento definitorio. Nicolás Maduro está tomando decisiones que podrían sabotear completamente esa estrategia. Según múltiples fuentes, incluyendo investigaciones del New York Times, Nicolás Maduro ha reducido drásticamente el envío de petróleo a Cuba como parte de una estrategia para suavizar las relaciones con Estados Unidos y evitar un conflicto directo con la administración Trump. Recuerden que Venezuela ha sido el salvavidas económico de Cuba durante más de 2 décadas, llegando a proporcionar a Cuba más de 100,000 barriles diarios de petróleo, muchas veces a precios subsidiados o a través de acuerdos de trueque por servicios médicos. Sin los subsidios de Caracas, la dictadura no puede mantener ni siquiera los servicios básicos en la isla. Y Maduro lo sabe que cortar el petróleo a Cuba es condenar a la isla a una crisis energética sin precedentes. Sabe que está traicionando a los aliados que lo han apoyado durante sus momentos más difíciles. Sabe que está destruyendo una alianza que ha sido fundamental para la supervivencia de ambos regímenes. Según la investigación del New York Times, Maduro ha propuesto a Estados Unidos una participación dominante en los proyectos petroleros, gasíferos y mineros de Venezuela. Ha ofrecido redirigir las exportaciones de crudo desde China hacia territorio estadounidense. Ha prometido reducir drásticamente los vínculos económicos con China, Rusia e Irán. Y como parte de esa estrategia de acercamiento a Washington, ha decidido sacrificar a Cuba. Está dispuesto a traicionar a Raúl Castro si eso le garantiza la supervivencia de su propio régimen. Tanto Cuba como Venezuela están compitiendo por ver quién puede traicionar más efectivamente sus principios históricos para ganarse el favor de Trump. Es una carrera hacia el fondo moral donde los únicos perdedores son los pueblos de Cuba y Venezuela, que están pagando el precio de la cobardía y el oportunismo de sus dictadores. Lo que estamos presenciando no son eventos aislados, no son crisis temporales que se resolverán con el tiempo. Estamos presenciando el colapso final del eje bolivariano, la desintegración de la alianza que durante más de 2 décadas ha desafiado la hegemonía estadounidense en el hemisferio, la liberación de José Daniel Ferrer por parte de Cuba y el corte de petróleo por parte de Venezuela no son decisiones independientes, son síntomas de la misma enfermedad terminal, la desesperación de regímenes que saben que ya no pueden sostener su desafío a Estados Unidos. Durante décadas, Cuba y Venezuela se necesitaron mutuamente. Cuba proporcionaba servicios de inteligencia, represión y legitimidad ideológica. Venezuela proporcionaba petróleo, dinero y protección geopolítica. Pero esa relación simbiótica se basaba en una premisa fundamental, que ambos regímenes eran lo suficientemente fuertes para resistir la presión estadounidense de manera conjunta. Esa premisa ya no es válida. La política de máxima presión de Trump ha demostrado que puede estrangular económicamente a estos regímenes hasta el punto donde prefieren traicionarse mutuamente
antes que enfrentar juntos las consecuencias de su desafío a Washington. Cuba está liberando presos políticos y enviando señales de que quiere negociar. Venezuela está cortando el petróleo a Cuba y ofreciendo sus recursos a Estados Unidos. Ambos están compitiendo por ver quién puede hacer más concesiones para salvar su pellejo. Pero aquí está la realidad que ninguno de los dos quiere enfrentar. Trump no está interesado en salvar dictaduras. Está interesado en eliminarlas. Las concesiones que están haciendo Cuba y Venezuela no van a garantizar su supervivencia. Textualmente dijo: los borraremos de la faz de la tierra. Esa fue la dura advertencia que hizo el presidente Donald Trump durante su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, refiriéndose a quienes trafican drogas desde Venezuela. Habló de la designación de la banda criminal venezolana El Tren de Aragua como organización narcoterrorista que dijo es liderada por Nicolás Maduro. Para proteger a nuestros ciudadanos también designé múltiples cárteles salvajes de la droga y lo han visto con sus ojos. Pongámoslo de esta manera: a la gente no le gusta recibir grandes cantidades de drogas en botes. Ya no hay muchos botes que viajen al mar y a Venezuela. Ya no hay muchos que quieran viajar rápidamente, y virtualmente detuvimos las drogas que ingresan a nuestro país por mar. Los llamamos las drogas acuáticas. Matan cientos de miles de personas. También designé a múltiples carteles salvajes como organizaciones extranjeras terroristas, como por ejemplo las peores bandas que hemos visto en el mundo, MS-13 y el Tren de Aragua. El Tren de Aragua es de Venezuela. A propósito, esas organizaciones torturan, mutilan y asesinan con impunidad. Son los enemigos de toda la humanidad, y por esta razón recientemente iniciamos a usar el supremo poder de las fuerzas militares de los Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y a sus redes de tráfico dirigidas por Nicolás Maduro. Todos los terroristas que lleven veneno a los Estados Unidos de América sean advertidos: los volaremos de la existencia. No tenemos opción, no podemos dejar que suceda. Están destruyendo. Creo que perdimos 300,000 personas el año pasado por las drogas, 300,000, fentanilo y otras drogas. Cada bote que hundimos llevaba drogas que matar a más de 25,000 estadounidenses. No dejaremos que suceda. Y cuando los pueblos entienden que sus dictadores son débiles, cuando ven que están dispuestos a traicionar todo por supervivencia personal, cuando comprenden que el miedo que los ha mantenido sometidos durante décadas es una ilusión, entonces las dictaduras empiezan a colapsar desde adentro. La liberación de José Daniel Ferrer no fortalece a la dictadura cubana, la debilita al demostrar que puede ser forzada a hacer concesiones. El corte de petróleo a Cuba no fortalece a Maduro, lo debilita al demostrar que está dispuesto a traicionar a sus aliados más cercanos. El eje bolivariano está muerto, la alianza Cuba-Venezuela se ha desintegrado, y lo que viene después será el colapso final de las últimas dictaduras comunistas del hemisferio occidental, porque cuando las dictaduras empiezan a traicionarse entre sí, cuando pierden la cohesión ideológica que las mantenía unidas, cuando demuestran que son capaces de sacrificar todo por supervivencia personal, entonces ya no son dictaduras, son simplemente mafias criminales luchando por sobrevivir un día más. Y las mafias criminales, por definición, no pueden gobernar pueblos para siempre. Si este análisis te ha resultado revelador, si crees que es crucial que más personas entiendan las implicaciones históricas de estos eventos, te pido que compartas este video con todos los que conozcas. Compártelo con tu familia, con tus amigos, en todas tus redes sociales, porque estos eventos marcan un punto de inflexión en la historia de América Latina, y es importante que todos entendamos lo que está pasando realmente. La liberación de José Daniel Ferrer no es solo una buena noticia para él y su familia, es una demostración de que las dictaduras pueden ser presionadas, pueden ser forzadas a hacer concesiones, pueden ser debilitadas hasta el punto donde empiezan a capitular.